a los participantes y quienes se conectan con el tercer encuentro sincrónico perteneciente a la asignatura de Teoría General del Proceso de la carrera de Derecho Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigaciones de Posgrado, Superiores de Posgrado y EPSI. Hoy ya damos por terminado lo que es nuestros encuentros sincrónicos y corresponde la unidad número 4. Y por esto pues terminamos también lo que es la materia correspondiente a teoría general del proceso. El tema se denomina efectos del proceso. Efectos del proceso en la cual vamos a estructurarlo en tres maneras por el cual dentro del proceso se van a producir efectos tanto de solución de conflictos, revisión de la sentencia y los momentos por el cual, cuando se ejerce la revisión de la sentencia, ¿qué sucede con el expediente? Porque cuando se inicia el proceso y dentro de los primeros temas, sobre todo lo que correspondía a la constitución del proceso y al desarrollo igualmente del mismo, habíamos tocado que la función jurisdiccional, uno de los elementos que constituye el proceso, ella funciona en base a los actos del proceso, que son los llamados actos procesales. Estos actos procesales tienen unas connotaciones en las cuales pueden ser actos de las partes y actos que produce el juez, sobre todo cuando se dicta la sentencia. Entonces, en el momento de dictar la sentencia, allí se va a producir la primera función de el mismo, que es la administración de justicia en el ejercicio de la jurisdicción. Pues bien, al ejercer la justicia por medio de la jurisdicción, esta decisión va a causar naturalmente una solución para una de las partes. Siempre dentro de una sentencia, pues ella va a ser favorable a una y va a ser desfavorable a la otra. Entonces, en base a cómo favorece o desfavorece a la parte, es cuando primeramente vamos a activar el sistema de los recursos. Y ellos van precisamente a depender de esa decisión que dio el juez. Porque cuando esa decisión ocurre para subsanar actos del proceso, pues se producen las llamadas sentencias interlocutorias o sencillamente asuntos de trámite procesal que tiene que decidir el juez y por lo tanto, pues corrigen el proceso. Esas correcciones también se pueden producir efectos favorables o desfavorables a las partes, en la cual ejercerían los recursos. Y también se producen efectos cuando se dicta la sentencia definitiva, es decir, cuando se lleva a cabo la primera instancia en la cual la revisión pues va a conllevar a que se apliquen los recursos a los fines de que esas decisiones pues sean más acordes a derecho y sobre todo se aplique la justicia. Dentro del sistema de recursos, y como lo observamos aquí en la lámina, tenemos lo que son los recursos en forma ordinaria y extraordinaria. El recurso ordinario, pues, es el que se utiliza comúnmente dentro del proceso. Y la parte lo aplica indistintamente de requisitos de forma o de fondo que se le pida. Para ello tenemos los más comunes, que son el recurso de apelación y el recurso de hecho, que es una excepción cuando el recurso de apelación no se oye en ambos efectos
o por lo menos se niega el recurso de apelación. Entonces, la parte que se ve afectada por esa decisión puede acudir al recurso de hecho para que el superior ordene al juez que dictó el recurso o que oyó el recurso, oír el recurso para que esa sentencia sea realizada. Porque lo importante del recurso es darle, como se dice, ese mejor forma a que la sentencia sea verdaderamente una sentencia firme, porque al tener la opinión de dos jueces y los dos jueces coincidan en lo mismo, pues ya ahí la sentencia no hay motivo por lo menos de que la misma pueda ser objeto a la final de una nulidad o de una invalidación que muchas veces ocurre. Bueno, eso en el caso ordinario. Por lo general, ordinariamente todas las sentencias se apelan, vengan del municipio o vengan de primera instancia. Ahora tenemos los llamados recursos extraordinarios, que son la casación y que son la invalidación. Ellos mayormente son llamados extraordinarios porque estos recursos funcionan en base a requisitos muy especiales. Muy especiales. Ellos se encuentran a partir del título 7 del libro primero del Código de Procedimiento Civil, artículo 312 y siguientes, el recurso de casación, y el artículo 327, el recurso de invalidación. ¿Por qué son recursos extraordinarios? Porque ellos necesitan de tener unas cualidades especiales. Primero, en cuanto a la admisibilidad. Segundo, en cuanto a lo que van a resolver esos recursos. Esos recursos no es todo tipo de sentencias, no son específicamente sentencias. Primero, tienen que tener carácter de firmes, definitivas. No pueden resolver asuntos de mero trámite, a menos que causen un gravamen irreparable. Eso es lo que se permite en la casación, que causen un gravamen irreparable. Si no causan gravamen irreparable, no tienen anuncio en casación. Segundo, en cuanto a lo que se debate en ese tipo de recursos. La ley, sobre todo, el artículo 313, es mucho más específico porque en él se indica específicamente cuáles son los puntos por el cual el recurso de casación se introduce, tanto defectos de forma, sustanciación del proceso, no se respetó el derecho a la defensa, no se hubo el acceso a las pruebas, los lapsos, hubo algún error, por lo menos en la citación, que es uno de los puntos importantes por la cual se tiene que llevar a cabo en forma legal para que no vaya a ser objeto de una denuncia por defecto de forma. Y está el fondo, que es la aplicación de la ley. Cuando una ley es mal aplicada, la norma es mal aplicada, o el juez se extralimitó o no decidió los puntos como tenía que decir. Sobre esos puntos es que más que todo se debate la ley, y por eso el 313 establece este mecanismo por el cual, para admitir ese recurso de casación, tiene que tener esos dos puntos. Y está la manera de la formalización, que eso naturalmente es una técnica procesal que se requiere de normas legales, criterios jurisprudenciales, criterios doctrinales y sobre todo el sentido del Estado de Derecho y Justicia, el debido proceso, que es lo que actualmente dentro de la Constitución se maneja. Y tenemos el llamado recurso de invalidación, en la cual es un recurso que opera en situaciones prácticamente de extrema, extrema situación, cuando durante un tiempo perentorio, que no exceda de 3 meses, se descubre la existencia de medios probatorios o de situaciones en que durante ese proceso no fueron ventilados y que los mismos pueden
contribuir precisamente a que esa sentencia tenga un mejor sentido de justicia. Por eso es que la norma del Código de Procedimiento Civil, el 327, me voy a permitir leérselas un momentico, porque este es un recurso extraordinario, bueno, prácticamente especialísimo, porque la invalidación es muy y de vez en cuando que se puede aplicar. La casación es viable porque de los cuatro requisitos de admisibilidad que tiene el 312, pues son sentencias definitivamente firmes, asuntos civiles y mercantiles, y eso es lo que mayormente se ventila en primera instancia. Pero en la invalidación hay unos criterios prácticamente muy específicos para que él sea admitido y para que dé un resultado favorable a la parte que lo introdujo. Me permito leer el 327 que establece lo siguiente: sentencias contra las que proceden. Siempre que concurra alguna de las causas que se enumeran en el artículo siguiente, el recurso extraordinario de invalidación procede contra la sentencia ejecutoria o cualquier otro acto que tenga fuerza legal. Es decir, ya una sentencia que está firme, una sentencia en que ha agotado todos sus recursos. Es decir, prácticamente una sentencia que tiene carácter de cosa jugada. Pero dado las situaciones que se presentan o que se presentan como lo establece el 328, pues da esa posibilidad a la parte afectada a que por medio de este recurso pueda cambiarle el sentido de una sentencia que tiene un carácter de ejecutoria y también tiene un carácter de cosa juzgada. Causales de la invalidación: la falta de citación o error fraude cometido en la citación para la contestación. Por eso es que la citación, mi recomendación para los futuros abogados es que tenemos que tener cuidado con la citación. La citación hay que cumplir con todo lo que establece las normas del 215 en adelante. Hay que llevar a cabo la citación personal tal cual como se establece el 218. Si la citación personal ya no se puede hacer, la citación por carteles, cumplir con todos los requisitos para que no se incurra el demandado en lo que es la falta del derecho a la defensa. La citación para la contestación de la demanda del menor entredicho o inhabilitado. Esto sería un caso muy especial. La falsedad de instrumento virtud en que se haya pronunciado la sentencia, declarada dicha falsedad en juicio penal. O sea, si por lo menos ese documento fue producto de una tacha de falsedad y esa tacha de falsedad llegó a una sentencia penal a la cual ese documento es declarado nulo, pues hay la posibilidad de que si por medio de ese documento se dictó esa sentencia porque era el documento fundamental de esa pretensión, pues hay la posibilidad precisamente de cambiar ese sentido de la sentencia y volver a la situación a como originalmente estaba y de esa manera, pues sí, llevar a cabo las actuaciones procesales y la decisión como tiene que ser. La sentencia en poder de la parte contraria, perdón, la retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo en favor de la acción o excepción del recurrente, o acto de la parte contraria que haya impedido la presentación oportuna de tal instrumento decisivo. Bueno, aquí sería por lo menos que se descubra en la cual pues, existía determinado documento y él hubo un impedimento para presentarlo o una negación para presentarlo o sencillamente se trató de evitar por todos los medios de que se presentara ese documento, pues también es un mecanismo por el cual se puede interponer el recurso de invalidación. La colisión de la sentencia con otra pasada en la autoridad de cosa juzgada siempre que por no haber tenido conocimiento la primera no se hubiera alegado en juicio la cosa juzgada. Y la decisión de la causa en última instancia por el juez que no haya tenido nombramiento de tal o por el juez que haya sabido estar dispuesto o suspenso por decreto legal. Bueno, ya aquí tiene que ver con la situación del jugador cuando decide, sobre todo cuando se producen esas situaciones de cambio de juez o de nombramiento de un nuevo juez y el nuevo juez pues de repente no fue acucioso en dictar esa sentencia de acuerdo a lo que había ocurrido.
este proceso. Bueno, ese recurso se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia, definitivamente firme, los documentos fundamentales y sobre todo los lapsos, como lo dice el 334, son lazos de caducidad en la cual pues está entre más o menos 3 meses de acuerdo a las situaciones presentadas. Ahora, ¿ante quién se interpone estos recursos? Eso sí es una pregunta importante porque ellos tienen su momento para hacerlo. El recurso de apelación, una vez que se dicta sentencia definitiva, las partes tienen 5 días para hacerlo. O sea, la parte que se sienta afectada por la decisión, 5 días, y se interpone ante el tribunal que dictó la sentencia. Tanto la apelación como el de hecho se interponen al que dictó la sentencia en primera instancia. El recurso de casación se interpone ante el tribunal de segunda instancia que dictó la sentencia en segunda instancia, porque prácticamente la casación se convertiría en el tercer momento de revisión de la sentencia, porque la casación generalmente tiene que tener previo un recurso de apelación establecido. Entonces, cuando ese recurso de apelación no satisface a la parte que lo introdujo, entonces tiene la oportunidad de la casación siempre y cuando reúna los requisitos del 312 del Código de Procedimiento Civil. Allí se hace lo que se llama el anuncio. Ese anuncio se hace dentro de los 10 días, una vez se ha dictado la sentencia de apelación o notificada a las partes para dictar, para poder interponer, disculpe, para poder interponer el recurso, en la cual se hace a través de un anuncio. Esa apelación, cuando se dicta la sentencia, igualmente pasa como en primera instancia, son de 90 días, perdón, de 60 días, y dentro de los 60 días, pues el recurso se puede interponer siempre se dictó los 60 días. Si hay que notificar, porque la sentencia se dictó posterior a los 60 días, entonces, notificadas ambas partes, tienen los 10 días para hacer el anuncio, la parte que naturalmente la sentencia le es perjudicada. Y en cuanto a la invalidación, pues ese se interpone ante el tribunal que dictó la primera instancia, pero esto no es a través de un anuncio o de un escrito de apelación, sino eso se interpone a través de una nueva demanda prácticamente. Este recurso de invalidación es un nuevo procedimiento que se va a ver. Y es más, este recurso de invalidación hasta tiene también casación en caso de que esta sentencia no favorezca a la parte que lo introdujo. Este último sí se hace por un procedimiento que está establecido también en la misma norma del 327. ¿Sí? Bueno, eso tenemos en cuanto a lo que son los efectos de la revisión de sentencia, que son los recursos, porque los recursos lo que hacen es revisar las sentencias en primera, en primera y segunda instancia, como en el caso de la casación. Ahora vamos a tener los efectos relacionados con la situación del expediente cuando se dicta una sentencia definitiva o cuando se dicta una sentencia interlocutoria o de mero trato. En las sentencias definitivas, generalmente cuando se interpone la apelación, ella se va en ambos efectos. ¿Por qué en ambos efectos? Porque eso causa naturalmente un gravamen, una lesión a una de las partes. Entonces, cuando se dicta en ambos efectos, el efecto se llama efecto suspensivo, es decir, el juicio se suspende hasta tanto no sea decidida la apelación en ese caso. Por lo menos en la sentencia definitiva, naturalmente, al dictarse el recurso de apelación, pues puede en la misma sentencia, indicar de que hay una nueva sentencia y por lo tanto en el juicio de primera instancia,
cuando se vaya a llevar la ejecución, pues puede ser que la ejecución se lleve o que la ejecución no se lleve a cabo, debido a esa revisión que ocurrió en la sentencia. Es decir, se suspende y se devuelve. Y en cuanto a las sentencias interlocutorias, esas que ocurren durante el proceso, si causa gravamen irreparable, pues igualmente el juicio se suspende y hasta tanto no se dicta la sentencia en primera instancia, en lo relacionado con la apelación, el juicio se paraliza y al dictarse la sentencia, de acuerdo a lo que se dicta, él puede continuar o no puede continuar. Eso es lo que es el efecto suspensivo y devolutivo. Generalmente el suspensivo ocurre con la sentencia firme y con la sentencia interlocutoria siempre y cuando cause un gravamen irreparable. Ahora, el efecto devolutivo mayormente se da en las sentencias, en la apelación, en las sentencias que tienen apelación en un solo efecto. Ellos mayormente producen en los asuntos de mero trámite dentro del proceso. ¿Y aquí qué sucede? ¿Por qué se llama efecto devolutivo? Porque allí no se suspende el proceso, sino sencillamente el superior resuelve lo ocurrido con esa apelación, el juicio continúa y cuando toma la decisión, se devuelve de nuevo esa sentencia al expediente donde estaba llevándose la causa y continúa en el momento en el cual se estaba llevando a cabo el expediente. Por eso es que se llama devolutivo. Es decir, cuando ocurre este tipo de apelación, prácticamente al superior se va un nuevo cuaderno porque el principal queda en el de primera instancia, en el superior se lleva un nuevo cuaderno y ese nuevo cuaderno se decide el punto sobre el cual se apeló la decisión. Allí, entonces, precisamente, tenemos que acá continúa el juicio, en el superior se está ventilando la apelación, por eso es que se hablan prácticamente de cuadernos separados, porque en uno se está haciendo el procedimiento de primera instancia, en el superior la solución precisamente de esa apelación por el cual se interpuso, y cuando resuelve el superior, vuelve a primera instancia y se introduce la sentencia en el momento en el cual va corriendo el proceso. Vamos a suponer, se apeló en lo relacionado con un defecto de forma, por lo menos una de estas apelaciones que sucede es la de las cuestiones previas, las cuestiones previas, por lo menos las que son de las ordinales 2 al 6. Mayormente, ese tipo de cuestiones previas lo que hace es que se subsanan. Si por lo menos una de esas partes quedó afectada, de allí, a menos que cause un gravamen irreparable. Si no causa gravamen irreparable, la resuelve el superior y el juicio continúa de primera instancia. Con la solución del superior, regresa de nuevo el expediente al estado en el cual estaba en el juicio. Y si esa decisión había que reponer causa, pues vuelve de nuevo el proceso al estado en el cual se dio en esa sentencia, que muchas veces puede ocurrir de esa manera. Entonces, es lo que sucede con el efecto suspensivo y devolutivo. El suspensivo mayormente ocurre con la sentencia firme y con las interlocutorias que causan gravamen irreparable. Se paraliza el proceso hasta tanto se decida la apelación. En el devolutivo, el proceso continúa hasta tanto, pues, se decide la apelación, pero de nuevo se introduce y se resuelve la situación por el cual se apeló. Y por último tenemos lo que es la cosa juzgada, la ejecución de sentencia y lo que usted ejecutivo. Bueno, la cosa juzgada es cuando la sentencia, pues ahí tenemos en las láminas la normativa de los recursos, la apelación, de hecho, la revocatoria, etcétera. El procedimiento de segunda instancia por el cual se lleva a cabo la apelación. Igualmente con la casación, aquí el efecto devolutivo, el efecto suspensivo y vamos a la cosa juzgada. La cosa juzgada prácticamente es el mecanismo por el cual, como se indica ahí, causa, como se dice,
un mecanismo de defensa de la sentencia. Ya con la cosa juzgada, la sentencia adquiere carácter de firmeza, adquiere carácter prácticamente de seguridad jurídica y no se puede volver a intentar recursos ordinarios para ello. Solamente permitiría el extraordinario de invalidación, pero recursos ordinarios como de nueva apelación o como de nuevo de hecho, o como de nuevo de revocatoria, eso ya no lo permite la cosa juzgada. Le da firmeza y legalidad a la sentencia, es decir, eso es lo que se tiene que aplicar y punto. Por eso es que cuando se va a la ejecución, la sentencia tiene que tener firme con carácter de cosa juzgada. La ejecución de la sentencia es cuando se materializa precisamente la firmeza de la sentencia, que es cuando ella adquiere la cosa juzgada y ella se lleva precisamente el procedimiento de ejecución que se encuentra en el libro tercero del Código de Procedimientos Civiles. Y las normativas relacionadas con la ejecución del tribunal competente, pues el tribunal que dictó la sentencia de primera instancia. Actualmente se comisiona a los llamados tribunales de ejecución de medidas para llevar a cabo la ejecución. Los dos momentos, tanto voluntario como forzoso, y voluntario como forzoso, y el procedimiento en la cual comienza con el avalúo, el ajuste de precio, la subasta de bienes, la publicidad de los carteles de remate, la cancelación del cartel de remate y la entrega del dinero a quien haya sido el vencedor del juicio. En los juicios ejecutivos, bueno, estos son unos juicios especiales que se encuentran en el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil y cada uno de ellos, como está en su normativa, tiene lo relacionado con el pago de cantidades de dinero. La intimación, la ejecución de prenda e hipoteca, si es bien mueble o bien inmueble, la rendición de cuentas, que es lo relacionado con las administraciones. Bien, bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Por ahí vi un alumno conectado. Y de mi parte, pues, muchas gracias por la atención. De verdad fue un placer haberles dictado esta materia de teoría general del proceso en este trimestre. Para el día ya 10 de abril es la evaluación de la cuarta unidad y con lo relacionado con preguntas y a lo mejor inquietudes, bueno, en las mismas plataformas, a través de los mensajes de texto o a través de la vía correo electrónico, pues pueden hacer las preguntas pertinentes. Creo que no hay más gente conectada. Para los que recibieron la clase, bueno, gracias por su atención, y para los que la van a ver posteriormente, igualmente gracias, y hacer las actividades pues en el tiempo indicado a los fines de evitarse luego demoras en su presentación. De mi parte, muy buenos días y hasta luego.